Si una persona se casa es porque quiere ser feliz. Si una persona sigue una carrera es porque quiere ser feliz. Si una persona se empeña en hacer un negocio es porque quiere ser feliz. Siempre buscamos, siempre en el fondo del corazón del ser humano siempre está la búsqueda de la felicidad. Pero el enemigo del mundo, Satanás, presenta una alternativa diferente. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos quedaron en silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. En este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia continúa con el Evangelio de Lucas y pues en este proceso que va llevando de prepararnos para la Pascua, va desarrollando un proyecto particular que nosotros durante este año pues hemos tratado de alinear lo más posible con esta propuesta que nos hizo el Papa de reflexionar este año y sobre todo en convertirnos en signos de esperanza. Y bueno, pues pensando precisamente en eso, he buscado acomodar un poquito esta línea de la predicación de hoy para convertirnos nosotros también en esos signos de esperanza. Como creo que ya he comentado en alguna otra de las homilías en estos días, uno de los problemas que de manera natural surgen en medio de las dificultades es el hecho de que nuestra esperanza tiende a frustrarse. Pensemos en los matrimonios fallidos, qué es lo que pasa cuando una empresa pues quiebra o no alcanza a desarrollarse, en un joven que inicia una carrera académica pero no la termina. Todo esto en general, de manera natural, generará una frustración. Ante esto, el Evangelio nos invita a ver más allá de este acontecimiento que falló, de este matrimonio que no sigue adelante, de esta empresa que genera una pérdida económica significativa, de esta situación en la que este joven pues no puede seguir adelante en su carrera. Él nos invita a ver más adelante para que no caigamos en este estado de frustración que ordinariamente pues nos quita la paz, la felicidad y la alegría. El Evangelio hoy nos invita a no poner nuestra esperanza en nuestras capacidades,
en lo que podemos o no hacer. Nos invita a que pensemos en Dios, en que Él es el que va dirigiendo la historia, en el que va realizando parte de todas estas situaciones que para nosotros parecen fallidas, pero quizás sin ellas no llegaríamos a la salvación eterna. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, todo conviene para los que aman al Señor. Esto es ciertamente un misterio, porque tiene que estar referido a un proyecto que es más que lo que nosotros pensamos. Si nosotros pensamos que el proyecto de Dios es llevarnos al cielo, es nuestra salvación eterna, pues podríamos quizás darnos cuenta más adelante, siempre en ese momento no lo podremos ver así, porque pues si no pude terminar esta carrera, pues es que quizás Dios me querría por otra parte. Si no pude casarme con este joven, pues es que quizás Dios tiene algo diferente. Y todo esto va llevándonos por caminos inesperados hacia la meta definitiva, que no es el matrimonio, que no es un matrimonio determinado, que no es una carrera determinada, que no hace hacerme rico ni pobre, ni esta empresa, ni cualquier otra, sino nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza no está en este mundo, no debe de estar aquí. Debe de estar siempre puesta en Dios. Y entonces, todo lo que va ocurriendo en nuestra vida va encontrando un significado en vías a nuestra salvación. Esto no lo podemos entender claramente. Entra en esta dimensión misteriosa de Dios, en donde las cosas Él va desarrollándolas de una manera que nuestras fuerzas, nuestra inteligencia y nuestra capacidad no son capaces de hacer. Esta experiencia de la que hablo, esta experiencia frustrante que quita la paz, la felicidad y la alegría, seguramente sería algo comparable a lo que los discípulos sintieron o experimentaron cuando Jesús, en el Evangelio que acabamos de leer, pues les dice unos versículos anteriores. Desafortunadamente no leemos todo este pasaje completo, donde empieza con Jesús que se revela como Mesías. Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ante esta revelación, Jesús les dice: voy a ir y voy a morir. Vamos a Jerusalén y ahí los fariseos y los romanos me van a tomar. Voy a padecer mucho, voy a morir y al tercer día resucitaré. Todo esto, pues para ellos, además de que les suena irrazonable, frustra completamente su proyecto mesiánico. ¿Cómo que vas a morir? El mismo Pedro trata de disuadirlo para que no se realice así como él dice: no puedes morir. Tú eres el Mesías, acabas de confirmar que efectivamente tú eres el Mesías. En estos versículos podemos ver cómo Jesús con crudeza le revela que en Jerusalén, que aunque no lo ha dicho con estas palabras, pero esta es la realidad, va a ser ejecutado. Voy a Jerusalén para que me maten. Ay, Carlitos, qué palabras tan duras. ¿Qué pasa en el corazón de estos hermanos, verdad? Pescadores, en fin, toda la gente que ya había venido siguiendo al Señor, algunos de ellos escogidos directamente por Jesús: ven y sígueme. Y ellos lo creyeron como el Mesías. Ellos desde el principio pensaron: este es el que va a liberarnos de los romanos. Este es el que va a restablecer Israel, porque en la mente del judío, en el tiempo en que esto está ocurriendo, no existe ninguna otra idea mesiánica. La única escena que tienen es la de un Mesías que junta un ejército y con su poder como
la presentan los profetas o el mismo Moisés, porque será incluso superior a Moisés, pues acabará completamente con estos romanos que los tienen asediados y también con esta realidad de pueblo que no es lo que ellos, pues al menos así entienden las profecías, es lo que va a ocurrir. Ustedes, podríamos pensarlo de esta forma, si ustedes pensaron que yo era el Mesías que liberaría de los romanos y restablecía el reino de Israel, hermanos, se equivocaron. ¡Qué duro! Si tú pensaste que esta empresa es como tú ibas a ser feliz y te equivocaste. Si tú pensaste que con esta persona ibas a ser feliz, te equivocaste. Si tú pensaste que esta era la carrera que te iba a llevar a esta, te equivocaste. Tengo algo diferente, nuevo y mejor para ti. Suena extraño, ¿no es cierto? Y sin embargo, en muchas ocasiones, cuando no hemos sabido interpretar las señales de los tiempos, cuando no hemos sabido conocer con un poco más de precisión la voluntad del Señor, que solo se revela en la oración, entonces generalmente nuestra esperanza corre terriblemente el riesgo de fallar, de que no sea lo que nosotros esperábamos. De ahí la importancia de que nuestras metas, aún cercanas, no dependan de nosotros, sino que dependan de Dios. Porque Dios tiene en un momento dado que ir llevando las cosas a tal punto que se vean frustradas. Y puedo poner ahí claramente mi caso. Toda mi vida, desde pequeño, mi ilusión era casarme, tener mi familia, tener, pues no sé, creo que como todos los jóvenes en un momento dado, una casa bonita, ¿verdad? No sé, en la mejor colonia, el mejor automóvil que haya, ¿no? Y sin embargo, Dios tuvo que llevarme por muchos caminos de frustración, por muchos caminos que no me llevaban precisamente al camino que Él decidía que era el que iba a llevarme verdaderamente a la felicidad. ¿Y por qué pasaba esto, hermanos? ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque no tenía oración. No obstante que vengo de una familia católica, que venía a misa todos los domingos, pero eso no es suficiente. Es necesario orar. Es necesario tener una relación personal con Jesús. Es necesario conocer un mesianismo diferente, una felicidad diferente, un camino que Él es el que lo está trazando y no nosotros. Y nos esforzamos y hacemos una carrera y otra, y luego maestrías y hacemos esto y vamos luchando sobre ese proyecto para que al final, nada. Finalmente me despiden de la empresa y luego ya no consigo trabajo. Finalmente me deja la novia y no me puedo casar. Y así sucesivamente. Y es así como entro al seminario, en medio de esta crisis, buscando el camino del Señor, equivocándome en el camino mesiánico, como estos pobres hermanos. Vengan, vengan, hemos encontrado al Mesías. Y ahí van todos, ¿verdad? Y gente se le quedaba. ¿Y dónde estaban el día de la crucifixión? Pues ¿no era este el Mesías? Es duro. Esto culminaría en ese momento con la esperanza mesiánica, pues el carpintero de Nazaret resulta que no es. Entonces, ¿a quién seguimos? Hemos perdido nuestro tiempo y también nuestra esperanza. Todo lo que hemos caminado y aguantado por seguir a Jesús, y hoy nos lo tira por la borda. ¿No nos hemos sentido así alguna vez? Jesús sabe que los discípulos en este momento no son capaces de comprender lo que les ha dicho sobre morir y resucitar.
Dice en Lucas 9:27, pero en verdad les digo que hay aquí algunos que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿De qué reino está hablando? ¿De qué reino está hablando? ¿De qué te está hablando Dios a ti en tu vida, en tu matrimonio, en esa vocación que crees tener al matrimonio o al sacerdocio? ¿Cuánta gente de mis compañeros, cuánta gente inició y terminó frustrado? No era por ahí. ¿Cuántos incluso se ordenaron de mis compañeros y dejaron el sacerdocio? Frustración. ¿Para qué todo esto? Sin embargo, todo esto es necesario. Y puede quedarse así. Para el mundo decir, ya ves, ¿para qué sigues a Jesús? ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué crees en Él? Si como quiera esto no es. De eso no depende que tengas un matrimonio bonito, y de eso no depende que tengas una casa bonita y un carro bonito. Esperanzas terrenas. No pueden entender otro mesianismo que no sea aquel que el pueblo, sin interpretar correctamente las escrituras pronunciadas por Moisés y los profetas, pues eso es lo que creen. Y así nos pasa a nosotros. Sin orar, sin leer las escrituras, creemos que efectivamente Dios falla, que seguimos a una persona equivocada. Hay que regresar a casa. Jesús lo sabe bien y Jesús los conoce, nos conoce a nosotros también. Y entonces le pide a 3 de sus discípulos que lo acompañen. Y estos 3 discípulos lo acompañan y van a ver algo espectacular, algo que supera totalmente cualquier idea de lo que pudieran llegar a tener de Jesús. Jesús se transforma y queda glorioso. Dice, no en este evangelio, pero en los otros sinópticos, con una luz y con una belleza que nada ni nadie en este mundo podría lograr. Junto a él, 2 personas, Moisés y Elías. En este pasaje, hermanos, Jesús les mostró, con la presencia de Moisés y de Elías, que están hablando de la muerte de Jesús, porque es el único evangelista que habla de que va a morir en Jerusalén, que no se habían equivocado, que efectivamente Él era el Mesías, pero no el Mesías que ellos esperaban, que si tenían que pasar por muchas dificultades, incluyendo la persecución y la muerte, todo esto forma parte del seguimiento del verdadero Mesías. Si tienes que pasar por un montón de problemas en tu vida, entiende que todo esto forma parte de este seguimiento de Cristo. No nos hemos equivocado, hermanos. Esas religiones que dicen pare de sufrir, esas religiones son falsas, no llevan al cielo. Son falsos mesianismos. Prometen cosas que no tienen capacidad de cumplir, porque lo único que sacia realmente el corazón del ser humano no es el carro último modelo, ni la casa último modelo, ni casarse con la belleza más grande de este mundo, ni nada en este mundo sacia esto. Lo único que nos sacia es ser realmente felices. Es ser realmente feliz. A lo mejor no como ingeniero, sino como químico, o a lo mejor no como químico, sino como doctor. A lo mejor como cuánta gente termina una carrera y se dedica luego a otra cosa, y con eso es inmensamente feliz.
Pensamos en felicidades falsas. ¿Por qué? Porque le creemos al mundo, porque le creemos a las redes, porque creemos que en eso está la felicidad, en traer una camiseta con un cocodrilito o unos zapatos, un vestido de moda. Porque en mi tiempo era la carrera del éxito, ingeniero mecánico, administrador, ahí está la papa. ¿No es cierto eso? ¿Quién dice eso? Eso lo dice el mundo, lo dicen las redes. Y entonces nos confundimos como estaban confundidos ellos por lo que decía la gente, no por lo que decía la Escritura. Y entonces en este pasaje, la Escritura, Moisés y Elías, que representan la Escritura, dicen, el verdadero mesianismo es el que les está proponiendo esta persona. El reino del que les habla y les va a hablar es el verdadero, no el que ustedes creen, sino el que está en las Escrituras. Busquen en las Escrituras, escúchenlo, dice. Es un Mesías que nos libera de la angustia, de la tristeza, de la frustración y que llenará nuestros corazones, aún en este mundo, de paz, alegría y gozo. Esto es lo que se llama en la Escritura, los Evangelios, el reino de los cielos. El reino de los cielos, dice Pablo en su carta a los Romanos, no es de este mundo, no es comida ni es bebida, no tiene que ver con esas felicidades pasajeras de comer bien y tener esto y tener lo otro. No, no se trata de eso. Se trata de algo mucho más grande y mucho más importante en la vida del ser humano. No es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y esto nos deja ver que a pesar de que nuestra vida humana hay y habrá muchas cosas y eventos que nos lleven a la frustración, esto se debe básicamente, como lo decía ahorita, a que hemos puesto nuestra esperanza, como los discípulos, en las esperanzas del mundo. Y esto en los jóvenes es terrible, porque eso es lo que creen, que eso es lo que les va a dar la felicidad. La felicidad solamente nos las va a dar Dios, hermanos. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna carrera, ningún éxito, ni ningún fracaso. Nos los va a dar Dios. Él es el que nos va a dar algo que nada ni nadie en este mundo nos puede dar. Para eso vino Jesús, para inaugurar el reino, para que ya desde aquí podamos tener lo que anhelamos, lo que anhela profundamente nuestro corazón. Si una persona se casa es porque quiere ser feliz. Si una persona sigue una carrera es porque quiere ser feliz. Si una persona se empeña en hacer un negocio es porque quiere ser feliz. Siempre buscamos, siempre en el fondo del corazón del ser humano siempre está la búsqueda de la felicidad. Pero el enemigo del mundo, Satanás, presenta una alternativa diferente y la hace viral por las redes. Y la hace viral por todo lo que se comenta y se dice. Y entonces crea falsos mesianismos y falsas expectativas que solo nos conducen a la frustración. Debemos siempre mantener en mente que el proyecto de Dios, aunque pasa por este cronos, por esta experiencia de la tierra, por estas vicisitudes, por esta vida en la que la felicidad y la tristeza se mezclan, es llevarnos a vivir con Él eternamente, a participar de su gloria y de su amor en una nueva etapa en la que ya no habrá más tristeza, ni más muerte, ni más dolor. Este ha sido desde el principio, desde que generó al primer ser humano, ese ha sido el proyecto de Dios, que seamos felices, como lo eran Adán y Eva en el paraíso, en los que vivían desnudos, no con camisas, pantalones y vestidos de marca, no en colonias de gran prestigio, vivían en el paraíso, desnudos, pero en compañía de Dios. Podríamos imaginar que no les hacía falta absolutamente nada, porque, como dice la Escritura, el que tiene a Dios lo tiene a todo. Pablo, que vivió una vida sumamente complicada, llena de persecuciones, azotes, naufragios y muchas cosas más,
escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son nada si los comparo con la gloria que se nos ha de revelar. No son nada. El que sigue a Jesús no debe de tener puesta su esperanza en que Él le resolverá todas sus dificultades y que les llevará a cumplir todas esas expectativas que muchas veces son falsas. Ni el dinero, ni la bebida, ni la droga, ni una mujer, ni un hombre, ni una casa, ni un automóvil sacia el corazón, porque cuando tienes este quieres otro y luego otro y luego otro. ¿Cuándo saciará las cosas del mundo al hombre? Jamás. Cuando el cristiano entiende esto y permite que el Espíritu Santo lo guíe, se transforma en un signo de esperanza, como lo fueron Moisés y Elías en la transfiguración, quienes se muestran ya glorificados y que además ratifican que el seguimiento de Cristo, de ese Mesías que padecerá y morirá, es el único que puede llevarlos a la vida eterna y a esa felicidad que ellos esperan, ese mesianismo que no es el que le han relatado ni los fariseos ni los escribas. De igual manera el cristiano, creyendo y aceptando verdaderamente a Jesús como Mesías y la necesidad de padecer y morir con Él, se transforman por la acción del Espíritu Santo en un hombre nuevo, como lo dice San Pablo en su carta a los Efesios. Es decir, en un hombre que piensa, habla y actúa diferente, pero sobre todo que muestra en su vida una paz y una alegría inalterable. Por eso es que nos convertimos en signos de esperanza. Oye, ¿qué tiene don Juan? Siempre está en paz, siempre está feliz, siempre está alegre. ¿Por qué? Si él está peor que yo, ¿y por qué él está feliz? ¿Por qué él está contento? ¿Por qué él está tranquilo? Y es un signo de esperanza. Don Pedro, don Juan, doña Lupita, hasta los chavos. Ahí tienen a este muchacho italiano que era feliz. Los santos son felices, hermanos. Esa es su característica principal y por eso se convierten en signos de esperanza. Ante la depresión que pudiera generar en nosotros el ver una situación mundial terrible en todos los órdenes, como la tenemos hoy, Jesús nos invita a mirar más allá, a tener la certeza de que pase lo que pase, el Espíritu nos acompañará y generará paz y serenidad en nuestro corazón, y que independientemente de cuál sea el final de todo lo que hoy estamos viendo venir, nuestro final serán los brazos del amoroso Padre. No olvidemos que esta esperanza se mantiene viva y actuante en la medida en que la fe va siendo sostenida por la gracia y por la palabra de Dios, que nos aseguran que todo es verdad, porque Dios es verdaderamente Dios, como hoy lo ha confirmado esa voz que viene de la nube. Esto en signos teológicos representa al Dios eterno que habla. Aprovechemos pues esta Cuaresma teniendo presente que la fe y la esperanza crecen y se desarrollan en la medida en que se alimentan de la palabra de Dios y de la oración. Aprovechemos, hermanos, esta Cuaresma para orar, para crecer en la fe y en la esperanza. Quiero terminar esta reflexión con las palabras de Jesús, con las cuales Él cierra toda su enseñanza a los discípulos y que creo que nos viene muy bien en estos momentos de la historia. Él dice en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, son sus últimas palabras antes de ir al huerto, que en medio está la oración final de Jesús, pero estas son las palabras últimas a sus discípulos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo, mis hermanos, hoy más que nunca necesita que cada cristiano sea auténticamente
un signo de esperanza para Él. Busquemos que durante esta Cuaresma nuestra fe y nuestra esperanza crezca, de tal suerte que podamos testificar que verdaderamente seguimos al verdadero Mesías. Alabado sea Jesucristo.